Es muy interesante lo que pasa con esta, con esta baja de algunos candidatos que se digamos, se autoexcluyeron, y por eso queremos consultar, por eso hay otros temas, queremos consultar a un hombre que sabe mucho de esto y tal vez nos ayude a entender qué es lo que se viene en la política argentina. Se llama Rosendo Fraga, no necesita presentación, todos saben, es un abogado de la UCA, un analista político, está reconocido tanto en el continente de América del Sur y por supuesto también suele viajar mucho a Europa para dar charlas y conferencias en Italia, España, Brasil, etcétera. Lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Rosendo? Hugo Machiavelli aquí en la 92.3. ¿Qué tal, Hugo? Muchas gracias por llamarme. No, un placer para nosotros. ¿Qué significa que algunos candidatos del oficialismo se hayan bajado? ¿Significa obediencia al comentario que hizo la presidenta Cristina Fernández? ¿Significa, que algunos otros van a ir creciendo y, no convenía que sean tantos los competidores? ¿Cuál es el primer análisis, Rosendo? Bueno, mire, yo creo que con este sistema de paso, del cual no tenemos demasiada experiencia en el país, hay veces que cuanto más candidatos lleva una fuerza, más le conviene porque suma más votos. Otras veces sucede lo contrario. Yo creo que la estrategia electoral de la presidenta ha buscado un punto intermedio. Dejar 2 candidatos a presidente y dejar probablemente 3 candidatos a gobernar la provincia de Buenos Aires. No 6 candidatos a presidente, como todavía había hasta la semana pasada, claro. 12 candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Creo que en alguna medida este proceso se iba a dar, en alguna medida naturalmente se iban a reducir los candidatos. Pero me parece que la presidenta ha decidido ordenar la campaña ya desde la semana pasada, cuando se reunió con los 14 gobernadores del Frente para la Victoria, reducir los candidatos y, ¿no es cierto?, y avanzar. Me parece que lo que la presidenta está haciendo es acelerar un proceso en el cual ella, me parece, que empieza a mostrar que dentro del oficialismo es la gran electora. Es la que bendice, es la que unge, es la que le levanta el pulgar. Es la que decide, ¿no? Sigue siendo la jefe y todos se alinean en ese sentido. Y para usted, ¿qué números usted está manejando a nivel nacional, sobre todo en cuanto a las posibilidades de Scioli, de Macri y de Massa? Bueno, mire, uno podría, yo creo, digamos, ¿no?, hacer un balance de las distintas encuestas que se han publicado, hacer un promedio de ellas, y está Scioli 1, Macri segundo y Massa tercero. Pero sigue siendo una elección entre 3 todavía, ¿no es cierto? Por lo menos como este programa de Tinelli tan discutido, debatido, nos mostró que la elección es entre 3 en última instancia. Y ya que me abrió el tema Tinelli, ¿quién salió mejor parado en ese programa que vieron casi 7 millones de personas? Mire, yo no lo tengo muy en claro. Quizás lo que yo diría es que mejor salió parado Massa porque está entre los 3. Claro. Massa que venía, digamos, desde atrás, ¿no? O perdiendo votos. El tercero, y al tercero, al que está tercero, es a quien más le conviene que sean 3. Claro. Se pone al mismo nivel o intenta, digamos, pararse en ese podio, digamos, ¿no? Por lo menos. Se presentó la elección entre 3, y a quien más le conviene que la elección se presente entre 3 es a Massa. De haber sido por Macri y por Scioli, hubieran presentado la elección entre 2. A mí me gusta hablar esto, usted sabe que me interesa mucho la vida académica, soy graduado y profesor ahí en la Universidad de Buenos Aires, lo menciono en tanto, digamos, usted es un analista, digamos, también me imagino de la imagen y de lo que significa la videopolítica. ¿Cuánto juega, digamos, la tinelización, si vale el término, de los candidatos? ¿Es importante, no es importante? ¿Usted qué piensa? Mire, yo creo que es una realidad, ¿no? Yo creo que esto es muy riesgoso para la política, ¿no es cierto? Es muy riesgoso para la política. Un gran politólogo italiano, Giovanni Sartori, escribía. Sí, claro. Hace casi 20 años, ¿no es cierto? Un libro que se llamaba deslegitimado cuando... Bueno, se nos acaba de cortar la comunicación, es difícil hablar. Hablamos con Rosendo Fraga, un experto en esto del análisis político, a propósito de qué significaba, ¿no?, el hecho de que un programa de entretenimiento como el de Tinelli sea el único capaz de convocar a los 3 principales candidatos a ser el próximo presidente de la Argentina. Según lo que Fraga dice, incluso la aparición en pantalla de Scioli, después de Macri y luego de Massa,
es el orden que él también está evaluando de acuerdo a las encuestas de la cantidad de votantes de cada uno. Y el más beneficiado, decía Fraga, para él es Massa, justamente porque se sube al podio cuando, bueno, algunos indicadores mostraban una caída en la cantidad de votantes del hombre del Frente Renovador, de Sergio Massa, que además de diputado, bueno, ha logrado, digamos, cambios muy importantes en el partido de Tigre, pero muchos creen que no le alcanza con eso frente, ¿no?, a un jefe de gobierno y a un gobernador provincial. Pero bueno, veremos. Todo está abierto. El escenario, desde lo que uno como periodista puede decir a partir de reunir distinta información, indica que si Scioli obtiene la ventaja, que aparentemente está claro, no le alcanzaría inicialmente para la primera vuelta, que es donde se está apostando todo de parte del oficialismo. Atención, porque hubo buenas señales de parte de la presidenta para con el ministro Randazzo. Veremos qué es lo que pasa oportunamente en esa pelea, digamos, ¿no? Entre Scioli y Randazzo, que aparentemente son los que estarían con mejores posibilidades, aunque aparece Julio Domínguez bastante más atrás. Y a su vez, desde la oposición están obviamente apuntando a la segunda vuelta, ¿no? Y más que nada, desde el macrismo, a la polarización, es decir, que finalmente la gente, como pasó en el fines de los 90, se decida por elegir un cambio más profundo y en este caso que los votos de Massa puedan ir para el PRO. No sé si me escuchaba Rosendo, ahí lo retomamos. Pero ¿Retomamos el tema que estábamos? Sí, me interesaba muchísimo sobre Sartori, ¿no es cierto? Señalaba el tema, ¿no?, de la tesis de Sartori en los años 90 sobre la telepolítica, ¿no es cierto? Y cuestionaba esto. Que sí, si esto italiano adecuarse al lenguaje de la televisión para llegar a más gente, bueno, había producido esta situación, una deslegitimación, ¿no es cierto?, de la política. Y creo que esto tenemos que analizarlo en el caso argentino. Lo entiendo, ¿no es cierto?, que para un candidato en campaña la visibilidad que da este tipo de programa es muy alta y no la puede, y no la puede descartar por las necesidades del marketing electoral o el marketing político. Pero también hay que haber, sobre todo desde el punto de vista intelectual, tiene que haber una reflexión sobre los efectos que se está produciendo en cuanto a la credibilidad de la política. Porque puede ser más credibilidad, más visibilidad con menos credibilidad. Es interesante lo que dice. Y además, en el caso de Sartori, por supuesto italiano, hay que destacar ciertas similitudes culturales, ¿no? Porque creo que hay conexión entre cierta política argentina y el modo en que Berlusconi... Pero fíjese, sí, esta es la primera elección presidencial que los 4 primeros son todos de origen italiano. Qué interesante, tienes razón. Scioli, Macri, Massa y Randazzo. Qué bárbaro. Nunca en la historia argentina los 4 primeros fueron de origen italiano. ¿Hola? Sí, lo escucho perfectamente y no había reparado en el detalle, ¿no? Qué interesante. Absolutamente, es decir, entonces... Pese a que Italia tiene un sistema parlamentario, aclarémoslo, ¿no? Es distinto, pero bueno, incluso con una justicia, hasta donde yo sé, bastante más lenta que la nuestra, incluso. Llamar el sistema político de cultura política, ¿no es cierto? Claro. En este caso. Similitudes más que sistema en cultura política. Pero si hay un país donde la influencia italiana en la cultura política, ¿no es cierto?, es muy marcada, ¿no es cierto?, es la Argentina. Pero en esta coyuntura es circunstancial, para que en un país que no es Italia, los 4 primeros candidatos, del 1 al 4, sean los 4 de origen italiano, es un fenómeno singular. Y evidentemente, como usted dice, ¿no?, coincido en que hay una caída, digamos, por ahí en la calidad, ¿no?, del discurso político cuando, bueno, se cae en un programa de entretenimientos que tiene su propio lenguaje. Eso me queda claro. ¿Y qué piensa de lo que van a jugar las redes sociales, de cómo van a jugar las redes sociales, pensando en lo que pasó con Obama, ¿no?, que bueno, sustentó gran parte de su campaña a partir de Twitter y de otras redes? ¿Qué piensa? Bueno, ¿Eso pasa en la cultura nuestra también o no? No, juegan un papel y cualquier candidato, ¿no es cierto?, no puede desestimar el uso de ese instrumento, de esa situación. Lo que sí tiene que ser consciente, que
que en un país latinoamericano y en un país como la Argentina, más allá de que esté de los países con mayor desarrollo humano, más de la mitad del electorado está fuera de las redes sociales. Y esa más de la mitad del electorado que está fuera de las redes sociales es el segmento más popular. Entonces yo diría que sí, si uno planifica una campaña centrada en las clases medias, sí, me parece totalmente acertado planificar las redes sociales, siempre y cuando se tenga presente y se asuma que la mitad de la sociedad está fuera de las redes sociales y que esa mitad es casualmente o es el voto popular. ¿Usted es de los que cree que la provincia de Buenos Aires inclinará la balanza y en ese sentido Scioli, es un protagonista clave en esta próxima elección? Bueno, Scioli como Massa, ¿no? En gran parte, si Massa sigue en carrera, es por la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? No, yo creo que sí. La provincia de Buenos Aires es el 40% de los votos efectivos. Nada menos, ¿no? El 78% del padrón. Y si un solo distrito es el 40% de los votos, su peso es muy importante, ¿no es cierto?, en la elección. Es difícil ganar la elección presidencial si no se gana la provincia de Buenos Aires. Y no quiere decir que no se pueda ganar si no se gana, sino que es difícil, ¿no es cierto?, ganar. Y lo que hoy estamos viendo es que 3 de los 4 primeros provienen de la provincia de Buenos Aires. Y que es decir, Massa, Scioli y Randazzo. Y el que no proviene de la provincia de Buenos Aires, nació en la provincia de Buenos Aires, que es Massa. Qué interesante. Y a su vez, ¿le alcanza, en este escenario hipotético, le alcanza a Scioli para una primera vuelta, para ganar en primera vuelta o no? Sí, mire, no lo sabemos, porque eso con nuestro sistema electoral, si Scioli saca 40 y tiene 10 puntos de ventaja sobre el segundo, ya ganó la primera vuelta. Y esto es lo que hoy todavía, diríamos, no está claro. No es un pronóstico, pero sí un cálculo. El candidato oficialista de un oficialismo unificado, bueno, puede andar en el 40% de los votos. Ahora, si el que sigue sacó 37, el que sigue sacó 29, y esto va a depender del grado de unidad o que no tenga la oposición, en consecuencia el efecto electoral es diferente. ¿Y usted qué percibe en la calle? ¿Que la gente está por el cambio justo como propone Massa o por el fin de un modelo y un cambio más radical como lo que propone Macri? Mire, yo creo que la sociedad argentina giró al centro. La sociedad argentina giraba al centro, no ha girado a la derecha. Es decir, está mucho más con la idea de un cambio acotado, ¿no es cierto?, limitado, que un cambio radical, ¿no es cierto? De cualquier manera, creo que lo que Macri está aprendiendo es un cambio radical, más en los gestos, las actitudes y en la forma, ¿no es cierto? En ese, ¿no es cierto?, en ese tema. No sé si está planteando un cambio radical tan de fondo, pero esto es un tema para discutir. Pero yo tengo claro, la sociedad argentina quiere un cambio, pero quiere un cambio más moderado que radical. Y sin embargo, Massa ha caído, que es el que propone un cambio moderado. ¿Por qué le parece que ha sido la caída, por lo menos hasta su relanzamiento en Vélez en los últimos días? Bueno, yo creo que ha caído, pero sigue en carrera. No sé si digamos, y esto es lo que veremos. Y sobre todo, si yo le dijera cuál creo que es el gran tema político a seguir desde el punto de vista de la realidad electoral, es que si yo le dijera para mí cuál es en mi opinión, la información política más importante de las últimas semanas y que está en 2 diarios de hoy, es que el día domingo empezaron las conversaciones entre Macri y Massa. En el TIRE, cuando el ministro de gobierno, ¿no es cierto?, de Massa, Emilio Monzó, se reunió con 2 intendentes masistas, uno de origen justicialista de La Torre, de San Miguel, y Mioni, de origen radical, de Junín. Porque si alguna novedad que cambie la perspectiva electoral tenemos, puede venir de ese lado. ¿Y usted cree que pueden unirse Macri y Massa después de lo que se dijeron? Yo creo que sí. Cosas bastante peores se dijeron que Carrió y Macri. Claro, está claro. Le recuerdo a la gente, estamos hablando con Rosendo Fraga, no necesitan más presentaciones, es uno de los analistas políticos más lúcidos que tiene la Argentina de hoy. Y a propósito de eso le hago la última. En un virtual escenario de segunda vuelta, que es lo que genera mayores coincidencias, ¿usted a quién le pone una ficha? Bueno, yo no estoy tan seguro que haya segunda vuelta. Mire usted. Las PASO generan un sistema de 3 vueltas. Es decir, las PASO van a ser como una preelección. Y las PASO pueden ordenar en alguna medida la oferta electoral de manera que alguien gane, ¿no es cierto?, en la primera vuelta. Yo creo que, digamos, el punto acá hoy está, ¿no es cierto?, si la oposición no va unida, las chances están a favor del oficialismo. Si hay un cambio, por eso digo que para mí lo más importante de esta reunión del domingo
no quiere decir que ahí se haya resuelto nada, sí quiere decir que se empezó a conversar lo que parecía improbable, ¿no es cierto? Ahí sí creo que está al lado de la oposición. Mira, en política no es lo mismo 30 y 20 por separado que 50 juntos. Claro, está muy bien, está muy El bien. efecto político de 30 y 20 por separado hoy sería un triunfo del gobierno por 10 puntos. El efecto político de 20 y 30 juntos es el triunfo de la oposición por 10 puntos. Está claro. Entonces, sí. esto es lo que yo creo que tenemos que ver en las próximas semanas, sobre todo de acá al 10 de junio, que es la fecha que vence el plazo para las alianzas, si en la oposición hay o no algún tipo de unidad que cambie el panorama electoral que tenemos. ¿Y usted coincide en un fin de ciclo similar a lo que pasó con el menemismo o es otro escenario este? Bueno, hay semejanzas y diferencias. Nunca la historia se repite automáticamente. ¿Sí? Creo que hay una semejanza en la cual termina, ¿no es cierto?, un presidente que gobernó el caso de Menem 10 años y medio, el kirchnerismo 2 años y medio, y ambos aspiran a volver a los 4 años. Como Menem lo aspiró, no lo consiguió, pero cuidado, quedó primero en la primera vuelta. Y Cristina también aspira a volver en 2019, ella ya lo dijo. Dijo, mejor que el que venga públicamente, mejor que el que venga gobierne bien, porque si no me va a obligar a volver al 2019. Acá yo tengo una similitud, ¿no es cierto?, en alguna medida, en cuanto a una estrategia política del oficialismo. Cristina como Menem se repliega, no se rinden, se va, para mí. Se repliega tratando de retener poder. Claro. Con diferencias de lo que también trató de hacer Menem y lo que le permitió. Eso le permitió en 2003 y como candidata a presidenta apoyado por 16 gobernadores, aunque después no compitió en la segunda vuelta. Es una similitud. Ahora, los personajes son diferentes, las situaciones políticas son diferentes y la historia nunca se repite igual. Y la presidenta está llamando a los bloques opositores a votar por Randazzo. ¿Qué opinión le merece? Mire, yo creo que la presidenta... Primero, creo que la presidenta su apoyo a Randazzo lo da más en gestos e imágenes que en palabras, ¿no? Es decir, son más las fotos que aparece con Randazzo que dan una señal, que forman parte de la comunicación política. Pero creo que ella en modo alguno ha roto condiciones. Me da la impresión que ella quizás, esto es una conjetura, una información, lo que esté buscando es una interna competitiva que haga que Scioli, bueno, ¿no es cierto?, no gane con todo el poder, no pide, es decir, quizás lo que ella está buscando, a esa idea de mantener poder hacia adelante, un Scioli menos fuerte que si gana como candidato único. La última, si puede ser breve, le agradezco que me estoy pasando las noticias, pero es un placer escucharlo, Fraga. No, su opinión sobre el caso Haidt, sobre Carlos Haidt, mejor dicho, perdón. Pero mire, yo creo que esta es la batalla central. Creo que para el gobierno esto es el tema del control de la Corte le importa más que la elección. Porque en esa idea de proyectar poder para volver el 2019, si el gobierno, si el oficialismo logra alinear la Corte, pasa a tener una cuota de poder en sus manos muy grande. Por eso esto no se termina hoy y va a continuar. Yo no sé si, no digo que el gobierno vaya a tener éxito en lograr alinear la Corte. Sí, lo que estoy seguro es que el gobierno lo va a seguir intentando en los próximos meses. Rosendo Fraga, analista político, y realmente un placer tenerlo y muy claro su exposición acerca de lo que puede venir en la Argentina en un año clave. Le agradezco el contacto y le mando un abrazo. Gracias por llamarme. Hasta luego. En Tardes Peligrosas.